Señor. En tu nombre, amén y amén. ¿Se anima a dar un fuerte aplauso? Bien fuerte. Gloria al Señor. Buenas noches. No está fuerte el micrófono, ¿no? Por las dudas. Pueden tomar su lugar. Invitamos a los niños que puedan pasar a Pasos Kids. ¿Cómo se encuentra hoy? Iba a ser una dinámica para que se muevan, pero dije, no, capaz que no. Como siempre, es una hermosa oportunidad poder estar acá compartiendo con ustedes la palabra. La verdad es que no me gusta estar tan alto, quisiera estar ahí abajo con ustedes, pero también entiendo que hoy el Señor tiene algo importante para cada uno de nosotros. Ahí no escuché ningún amén. Capaz no, haga así como los niños de la escuela bíblica que le decimos destape los oídos, voy a volver a repetirlo. Creo que hoy el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Más o menos. Pero bueno, vamos a ir mejorando de acuerdo a la noche, va avanzando. Y quiero comenzar con unas preguntas. No es necesario que me las respondan, pero sí que estén muy atentos, ¿sí? ¿Qué harían si supieran que hoy estaría Jesús físicamente en esta reunión? ¿Vendrían diferentes vestidos? ¿Hubiesen traído pan y vino en vez de mate? ¿Se perderían este encuentro? ¿Harían algo diferente de lo que hicieron hoy? Ay, varios me dijeron que sí. Ahora, la pregunta más profunda. Entonces, ¿cómo hemos venido hoy? Porque Jesús está. Amén. Así que así como estamos concentrados, los voy a invitar a que se concentren aún más porque vamos a ver un video muy importante. Eso no se les hace lo que se les debía. Es una criatura de belleza, sufrió un
Siempre me impactó el corazón y siempre me creí más Marta que María. Y por eso el título del mensaje que pronto va a aparecer es escoger lo mejor. Y podríamos quedarnos acá y ya terminamos, ¿verdad? Pero el Señor me hablaba sobre tener encuentros genuinos con Él. Y hoy vinieron acá a escoger lo mejor. Hoy vinimos acá a escoger lo mejor. Así me gusta, no necesito que me respondan, así no estoy sola acá arriba. Y en primer lugar, para tener encuentros con Jesús, es que Jesús es el primer interesado en encontrarse con nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor creó citas con cada uno para encontrarse con ellos. ¿O por qué el Señor creó el Edén? ¿Para estar solo? Para pasear con Adán y charlar con él. Y en nuestro camino, en nuestro andar, no importa la edad que tengamos, todos tenemos encuentros con alguien que marcaron nuestra vida, ¿o no? Se fue mi hermano, así que lo puedo decir. Cuando él llegó a mi casa por primera vez, yo tenía 5 años. Y emocionada, porque venía un hermanito a mi casa, yo quería conocerlo, quería encontrarme con él. Hasta que llegó. Y mi mamá me dice, hacé silencio, está en la pieza. Y yo con mi hermana agarrada de la mano, cállate. Íbamos despacito a la pieza de mis papás y ahí estaba. Envuelto en una manta celeste, hasta ahora tengo registrada esa imagen. Yo estaba por tocarlo, un temor terrible, y él me agarra el dedito de mi mano. Y para mí esa imagen marcó mi vida, marcó un encuentro tal que hasta ahora me acuerdo todo de ese día. Y eso pasa cuando tenemos encuentros con alguien en especial, buenos o malos. Pero qué increíbles son los encuentros con el Señor. Si me marcó mi vida la llegada de mi hermano, ¿cómo nos puede marcar el Señor? Amén. En Éxodo 5:3 dice, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Y cuando Jesús fue crucificado, lo primero que hizo es buscarse encontrar con sus seres queridos. Se encontró con María, Magdalena y María. Y es una historia muy hermosa porque en Mateo 28, versículo 9, dice que Jesús recién había sido resucitado y dice, y en eso Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, está mucho más interesado en encontrarse con nosotros que nosotros mismos. Y gloria al Señor por eso, hermano. Porque si fuese por nosotros, ¿cuántas veces nos encontraríamos con el Señor en la semana? Qué bueno que Él tiene la iniciativa primero. Y si recorremos la palabra del Señor, Jesús en cada discípulo hizo un encuentro terrible. Pedro multiplicó su pesca, Mateo solamente le tuvo que decir, ¿me seguís? Él se levantó y lo siguió. Pero fueron encuentros tales que marcaron por completo su realidad. Y yo ruego al Señor que en este lugar y en nuestras vidas tengamos ese estilo de encuentros. Ay, así me gusta, vamos activando. Entonces, en primer lugar, Jesús es el primer interesado en encontrarse con nosotros. ¿Y nosotros estamos interesados en encontrarnos con Él? ¿Realmente hemos cantado con pasión esta canción y decir, yo te busco con fuego en mi corazón? Te anhelo, Señor. ¿Lo hemos cantado con la intención que tiene esta letra? Porque el Señor está dispuesto a encontrarse. ¿Y qué tipos de encuentro hemos tenido hasta el momento con el Señor?
No solo hablo de la primera vez que lo conocimos. Estoy hablando de encuentros cotidianos. Y en segundo lugar, puse justamente esto, que todos los días nuestro encuentro tiene que ser con el Señor. Cuando yo era chiquitita, para aquellos que no conocen, digamos, toda la iglesia, en la parte de Asunción está la parte más antigua. Y antes había reuniones de oración, y yo estaba metida en todas las reuniones. No me pregunten por qué, yo estaba. Hasta las reuniones de hombre venía. Y era una cosita así chiquitita, 8 o 9 años, no me acuerdo cuánto tenía. Cuestión que estaba sentada en el fondo de la iglesia, sola. No me había peleado con mis hermanos, no había hecho nada. Y en un momento empecé a llorar. Empecé a llorar y yo no me quería esconder porque me iban a preguntar qué me pasaba y yo no sabía hasta que me di cuenta que era el Señor que me estaba tocando. Y era una niña. Empecé a llorar y empecé a decirle gracias, Jesús, por mi familia, por el pan, por mi cama. Pero entendía que había un Dios que estaba encontrándose conmigo. Después me preguntaron siempre por qué lloraba y no les quise contar. Pero después fui creciendo y ese encuentro quedó en el recuerdo. Ay, sí, yo cuando tenía 8 años, ay, sí, creo que era 9. Quedó en el recuerdo. Y qué feo que quede solo un encuentro en nuestro recuerdo. Y que te pregunten, ¿y cómo estás con el Señor? Ay, yo cuando tenía 8 años, pues ya tenés 30. Ah, sí, bueno, pero cuando tenía 8. Y cuando fui creciendo, tuve otro encuentro con el Señor donde me llamó a servirle. Y es ahí cuando comprendí que buscar lo mejor es siempre. No es solo un momento. Tiene que ser algo cotidiano. El Salmo 105:4 tiene pocas palabras, pero es tan hermoso. Dice, busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo a veces. Los domingos nomás cuando venimos a la iglesia. ¿Leí bien? ¿Qué dice? Continuamente. Si no, la Biblia diría, no, búsquenlo los domingos y cuando tienen ganas de... Siempre. Continuamente. Entonces, en primer lugar, dijimos que Jesús es el primer interesado ¿en qué? En encontrarse con nosotros. En segundo lugar, que tiene que ser. Y en tercer lugar, nuestros encuentros tienen que ser trascendentales. Y ahí nos deberíamos preguntar, y bueno, ¿cómo tendría que ser mi encuentro con Jesús? Si es continuo, si Él siempre tiene que encontrarse conmigo y yo con Él. Y ahí en sus apuntes anoté 2 versículos que lo dicen todos. Está en Jeremías 29:13, que dice, me buscarán cuando me busquen de todo corazón. Y Deuteronomio 4:29 dice, pero si desde allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, ¿Puedo decir algo más? La palabra lo dice todo. Si yo busco, voy a encontrar. Mateo 7:7 dice, el que golpea la puerta, se le abrirá. Pero qué triste que busquemos al Señor solo una vez en la semana. Qué triste sería que tengamos estos hermosos encuentros con el Señor solo cuando estamos mal. Porque es fácil o no, cuando estamos mal, rendirnos a sus pies. Pero cuando todo va bien, seguimos. De todo corazón. Y todas las canciones que hemos cantado hoy hablaban sobre esto. Sobre rendirnos a sus pies de todo corazón. Mire que, hermano, yo no puedo mirarlos, no tengo ese don,
y ver cómo está su corazón y decirle, mirá, esto tenés que entregarle al Señor, Meli. Ayer te lo pidió y no se lo entregaste. Mirá, eso tuviste complicada, pero ustedes saben lo que hay en su corazón. Y saben cómo hemos estado adorando al Señor esta noche. Es fuerte, ¿verdad? Pero si el Señor nos pide que lo busquemos y que lo encontremos de todo corazón, hay que empezar a examinar ese corazón. ¿Por qué a veces yo no puedo adorarlo de todo corazón? En segundo lugar, mi encuentro con el Señor tendría que ser prioridad. Y ahí está el famoso versículo, busquen primero y lo demás, lo conocen. Pero hay una versión muy linda, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¡Wow! Busquen al Señor Dios por encima de todo lo demás. Ahora empecemos a sacar cuenta. Tengo mi familia, mi trabajo, esto estudio. Pero el Señor te pide que adores por encima de todo eso. Cuando las cosas estén bien, cuando las cosas no estén bien, cuando te abruman las emociones, cuando no sabes qué decidir, el Señor te pide que ahí también adores. Si no, como les dije, la Biblia diría otra cosa, pero no dice por todo lo demás. Y es lo más difícil, hermanos. ¿O no vimos en el video? María y Marta, ambas, y todas las personas que estaban en ese lugar, estaban con Jesús. ¿Me siguen? Ambas estaban en una actitud diferente al encuentro con Jesús. Ambas amaban a Jesús con todo su corazón, pero ambas decidieron que la prioridad era una muy diferente a la otra. Todos en este lugar estamos con Jesús, pero quizás no todos están teniendo un encuentro con Jesús. Quizás más de uno dicen, ya me cansó, ¿no? O yo quiero saber más, Señor. A ver, ¿cómo es esto? Todos tenemos siempre la oportunidad de estar con Jesús, pero no todos siempre logramos tener la actitud de Marta. Jesús le dijo, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se la quitará. Y en otra versión dice, hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¡Wow! Me anoté a último momento, debemos escoger lo primordial. Debemos escoger lo mejor. Debemos escoger a Jesús. ¿Qué sentido tiene, hermanos, leer la palabra y que a mí no me afecte, no me transforme? ¿Qué prioridad realmente le estoy dando a Jesús? ¿Soy como Marta? Voy un ratito, leo la Biblia para que se me vaya un poco la culpa. Voy a la iglesia, canto unas canciones, escucho, me voy. Pero a la hora de transformar mi corazón a través de lo que el Señor quiso decirme, y eso es muy difícil, ya me estás pidiendo. Soy Marta, tengo la actitud de Marta, que como dijo Jesús, no está mal servir, pero cuando empieza a correr del lugar a la mejor porción, a lo más importante, ahí estamos en conflicto. Marta no lograba encontrarse con el Señor aunque lo tenía cara a cara. Jesús estaba en su casa, hermanos, y ella no podía conectarse con el Mesías. ¿Cuántas veces hemos estado en este rol? Jesús diciéndonos
¿Qué te está pasando? No me escuchás. Y la rutina, las preocupaciones, la queja, no me dejan escucharlo. O me pasa a mí nomás. Incluso el servicio al Señor tiene que tener su lugar en nuestras prioridades, pero el mayor es el Señor. Y lamentablemente nuestra vida a veces no avanza porque nuestros encuentros no son genuinos con el Señor. Nuestra vida no avanza porque no lo hemos puesto en el primer lugar en nuestros momentos de intimidad. Se los digo con experiencia, ¿cuántas veces abrí la Biblia? La leí, se me fue la culpa, ya leí y sigo con mi vida. Pero no hizo nada en mí. Y el Señor se había sentado conmigo y quería hablarme. Lo tenía cara a cara, pero no lo lograba escuchar. Los encuentros, según el diccionario, es coincidir en un punto, una o dos cosas. Pero si ni siquiera puedo coincidir con el Señor, jamás tuve un encuentro. Si yo estoy con el Señor y de mi encuentro con el Señor no salió nada de mí, no he transformado mi vida, no he cambiado mi actitud, no me encontré con el Señor. En los encuentros, cuando ponemos al Señor en nuestra prioridad, Él nos lleva a un lugar difícil. Hablaba Mariano el domingo pasado, nos va a llevar cada vez más hondo, pero es lo mejor que podemos hacer. El Señor, hermano, no nos lleva a que duela el corazón en la intimidad porque le encanta que suframos. Él sabe que es en ese lugar donde cambiamos, donde somos transformados. Y hay dos preguntas que anoté. ¿Cómo podríamos perder la oportunidad de tener un encuentro con el Señor? ¿Cómo podríamos siquiera menospreciar tener un tiempo con Jesús, quien ha dado todo por nosotros? ¿Por qué negociamos? No, primero tengo que limpiar la casa, después tengo que hacer esto y bueno, si me da un tiempito, capaz que. No, el trabajo lo tengo retrasado. ¿Cómo podríamos negociar siquiera tener un momento con el Señor? Y por último, no menos importante, yo creo que es uno de los puntos que más el Señor me ha tocado. Hablábamos que primero los encuentros con Jesús es el que Él está más interesado que nosotros, ¿no? En segundo lugar, que los encuentros son continuos. En tercero, que son trascendentales. Tienen que ser de esta manera. Tienen que ser de todo corazón. Jesús tiene que ser mi prioridad. Y en tercer lugar, yo debo mostrarme humilde delante del Señor. Y este es el punto que más nos cuesta. La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. Es una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra fortaleza y a quién debemos rendir todo. ¿Me siguieron? La humildad es entender que no somos nada si no tenemos al Señor. La humildad es saber que si yo algo tengo de bueno, ese fue el Señor. Porque si fuese por mí, y me anoté algo, solamente en humildad escucharemos, cambiaremos, dejaremos todo de lado y buscaremos realmente al Señor, solo siendo humildes delante del Señor.
Como dije hoy, los encuentros con Jesús nos invitan a tener esta actitud, nos desafían, piden cambios, trabajan en lo más profundo de nuestro corazón. Si nuestros encuentros no resultan en cambio para nuestra vida, no nos hemos encontrado realmente con el Señor. Esto es lo que nos pide el Señor. Transformación, cambios. Iglesia, si seguimos siendo iguales, no nos hemos encontrado con el Señor. Y hasta a mí me entra un temor decirlo. No importa cuántos días, cuántos años tengas dentro de la iglesia, es tiempo de caminar en esto. Señor, que cada vez que me encuentre con vos, sea en mi trabajo, sea en mi pieza, sea limpiando, estudiando, que sean encuentros que cambien mi vida. Y si hoy se van con esta idea, yo soy feliz. Hay un personaje en la Biblia que siempre me impactó y va a seguir siendo un impacto para mí. Una persona que estaba muy seguro de sí mismo, que tenía un montón de títulos, conocía capaz mucho más que los discípulos del Antiguo Testamento, y habrá estado cara a cara con Jesús y nunca lo vio. Hasta que llegó un momento que fue tirado del caballo, tuvo un encuentro real con el Señor y su vida cambió. ¿Quién es? Saulo. Y qué curioso, iglesia, que solamente estando recién en el piso, humillado, habiéndose desbaratado toda su idea del cristianismo, ahí se encontró con Jesús. En la humillación, siendo un simple hombre, sin títulos, sin servicios, sin sellos para abrir sinagogas, solo en la intimidad, en el piso, es cuando cambia su vida. Hechos 22:7 dice: caí al suelo y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto me estremeció. En primer lugar, el Señor nos necesita humillados, rendidos de todo corazón, siendo Él nuestra prioridad, quitando toda queja, quitando todo lo que molesta. En segundo lugar, el Señor lo confronta. ¿Por qué me estás persiguiendo? Y el Señor también nos confronta a nosotros. Cuando decidimos rendirnos, es ahí cuando empezamos a transformar. A Saulo le dijo: ¿por qué me persigues? Pero a nosotros nos puede decir hoy: ¿por qué estás tan preocupado? Si yo tengo el control. ¿Por qué corres tanto? Si yo no te mandé a hacer eso. ¿Por qué tomaste una decisión sin consultarme, sin venir a un encuentro conmigo? Yo te lo estaba diciendo y no me escuchabas. Y estoy segura que el Espíritu Santo le está preguntando más a ustedes. Y no solo el Señor humilla a Pablo y lo hace con nosotros, nos pregunta y nos confronta, sino que Pablo le responde: ¿qué debo hacer, Señor? Y es en la intimidad de los encuentros con Jesús cuando tenemos que responder de esta manera. No traerle la lista de los quehaceres que tenemos. Sí, Señor, porque tengo que hacer esto. No. ¿Qué tengo que hacer ahora, Señor? Decime que yo lo hago. Es en ese momento donde el Señor transforma. Esa debe ser nuestra actitud. Y qué curioso, iglesia,
que nada más y nada menos María fue la que ungió los pies de Jesús antes que se vaya a la cruz. Fue la que se humilló por completo, porque sabía a quién estaba adorando. Porque sus encuentros con Jesús fueron tan profundos, porque ella sabía que era lo mejor, Jesús era su prioridad. Y dio todo, iglesia, el perfume más caro que pudo conseguir para dárselo al Señor. Y nosotros a veces no somos capaces de darle 1 hora, 10 minutos por día. ¿Por qué? ¿Por qué negociamos de esa manera? Ni siquiera es nuestro tiempo, es del Señor. ¿Estamos dispuestos realmente a tener encuentros así con el Señor? ¿Estamos dispuestos a ser confrontados por el Espíritu Santo? Si me dicen que sí, se vienen cosas grandiosas. Pero primero hay que humillarnos y entregar todo lo que somos. ¿Ustedes no creen que María no pasó vergüenza entregándole todo al Señor? Sí. Pero el Señor la exaltó y dijo: su historia va a ser conocida por todo el mundo, por los siglos de los siglos. Yo quiero ser ese tipo de persona, entregar todo, sin pedirle nada a cambio al Señor. ¿Por qué tenemos que pedir algo si todo lo tenemos con Él? Hay un versículo impactante en Isaías 57:15 que dice así: porque lo dice el alto y el excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también en lo contrito y humilde de espíritu, para reanimar al espíritu de los humildes y alentar al corazón de los quebrantados. Iglesia, el Dios Todopoderoso, santo, sublime, quiere habitar en nosotros, en un corazón, el mío. No, Señor, por favor, no soy digna, pero Él necesita habitar en el corazón quebrantado. En hebreo, contrito significa humillar, moler, quebrantar, pero hay un significado hermoso: desmenuzar. El Señor habita en los corazones desmenuzados, quebrantados. Esos corazones que dicen: Señor, yo necesito de un encuentro con vos. Si no, mi vida no tiene sentido. Mi día no tiene sentido si yo no me he encontrado con vos. En ese corazón el Señor desea habitar. Y qué lindo que todos los días se encuentre un corazón así, quebrantado, quitando todo orgullo de lado como lo hizo Saulo y recibiendo el amor del Señor. Los invito a ponerse de pie. Y si el Señor te ha dicho algo hoy, si tus encuentros con el Señor han sido simplemente una visita, si han sido Marta todo este tiempo, si tienen días así, es el momento de encontrarnos con el Señor.